El PSG se proclamó campeón de la Champions el pasado sábado y en este video vamos a hablar un poquito de lo que dejó la final, mis sensaciones que dejó el encuentro y por supuesto desmenuzar el partido, analizarlo tácticamente y entender o tratar de explicar de la mejor manera cómo el conjunto de Luis Enrique venció de tal manera tan aplastante 5-0 al Inter. Así que insisto, en este video hablamos de la final y mucho más. Ahora sí, comencemos. Primera Champions en la historia del PSG, el conjunto parisino que se proclamó campeón por primera vez después de tantos años, después de tantos proyectos en los que el club no podía conseguir su tan ansiado objetivo. Finalmente el pasado sábado en Múnich terminó consiguiendo, lo dicho, su primera Copa de Europa de toda su historia y una Champions que creo que sea muy recordada porque creo que la final sin dudas es de las finales más disparejas que hemos visto en los últimos años a ver, personalmente es de las finales más disparejas o la más dispareja que he visto en la Champions, porque realmente vimos una diferencia muy pero muy grande. Realmente no esperaba esta diferencia, me esperaba un partido, sí, incluso creo que lo dije en la previa, un partido más abierto, no tan cerrado, me esperaba un partido con varios goles, pero un poco más repartido, no me esperaba claramente que un rival, o mejor dicho, que un equipo le saque tanta diferencia al rival. Eh, y eso por supuesto que creo que habla muy bien del PSG y habla también muy mal del Inter, que la verdad que no tuvo una buena noche, tuvo un partido realmente muy complicado, anticompetitivo y demás. Ahora voy a hablar un poco del equipo Inzaghi, pero me quiero detener principalmente hablar de este PSG que, repito, me parece que lo que ha hecho en esta final será realmente muy, pero muy recordado por el resultado, por la diferencia en el juego, por la realmente supremacía que mostró ante un rival que en la previa, por supuesto, lo dicho, esperábamos que sea mucho más adversario, que sea mucho más competitivo de lo que realmente terminó mostrando. También, por supuesto, es un equipo que será muy recordado por también ser por su primera Champions, obviamente, porque bueno, siempre el proyecto del PSG siempre estuvo, ¿no?, un poco ahí en la mira por, ya sabemos los motivos, por la fuerte inversión de dinero y demás, pero realmente creo que también es un poco significativo que el club haya logrado su primera Champions cuando por ahí menos dinero invirtió en cuanto a superestrellas, porque la verdad que sí, este PSG, la verdad que, a ver, es un equipo que sí tiene estrellas, que ha traído jugadores realmente pero muy buenos, que el caso, por ejemplo, de Kvaratskhelia, los de Joao Neves, los de Doué, los Pacho y demás, pero la verdad que no son esas superestrellas que sí estábamos acostumbrados a que fiche el club en anteriores años y que también creo que este equipo no es, como se suele decir, ese equipito de estrellas. Claramente no lo es, sino que creo que es un equipo de autor, un equipo realmente muy pero muy reconocible por su estilo de juego, un equipo realmente formado o que me parece que se ve claramente la mano de Luis Enrique. Esto ya no sé cuántas veces lo he dicho, pero yo creo que si le preguntás a Luis Enrique de acá a no sé cuándo se retire, ponele. Pongamos que Luis Enrique se retira de acá a 10 años, cuando le pregunten cuál es el equipo que él dirigió con el que más se sintió identificado, creo que sin ningún tipo de dudas te va a responder este PSG porque me parece que juega a obra y semejanza de lo que él planteó, a obra y semejanza de lo que por supuesto él buscaba. Siempre destacado de este PSG durante esta Champions, que es un equipo que me gusta mucho sobre todo porque, a ver, más allá de por supuesto de su estilo de juego, un equipo realmente muy dominante, un equipo muy ofensivo, un equipo que realmente maneja muy el ritmo del partido con futbolistas, por supuesto, muy pero muy destacados. A mí, la verdad que Hakimi, Pacho, Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz, que era un futbolista, por ejemplo, que a mí nunca me ha terminado de convencer, pero con lo que fue su Eurocopa el año pasado y con lo que fue esta edición de Champions, es un jugador que me ha cambiado mucho, me ha cambiado mucho mi opinión respecto a él y me ha encantado. Por supuesto, esta versión de Dembélé, Kvaratskhelia, que es un jugador que para mí me parece fantástico. Más allá de esas individualidades que a mí particularmente me gustan mucho, por supuesto que hay que destacar que este PSG ha funcionado como un equipo realmente, ha funcionado como lo que siempre se hablaba de que, bueno, es un conjunto, lo he dicho, de muchas estrellas, pero que la verdad que no tenía juego, no era un equipo realmente colectivo o no era realmente justamente un equipo. Bueno, y creo que este PSG lo ha claramente demostrado. Un equipo que lo que me quería marcar antes, que casi me pasa por alto, con que tiene todos jugadores de buen pie. Y eso también es algo muy, es algo también, por supuesto, que hace que el equipo pueda exhibir el nivel que ha exhibido en esta Champions. Empezando, por supuesto, por los tres del medio, ¿no? Con Vitinha, Fabián y Joao Neves.
con Dembélé, que creo que ha por supuesto crecido muchísimo y que es un jugador que claramente ha demostrado tener una finura realmente muy pero muy destacable. Kvaratskhelia por supuesto, Doué, que es un jugador realmente técnicamente muy pero muy rico. Por supuesto Hakimi, me parece que es los mejores laterales derechos, hablando por supuesto desde el apartado técnico. Nuno Méndez, Marquinhos y Pacho son dos muy buenos centrales con pelota. Por ahí el que por supuesto menos técnica tiene, por así decirlo, o el que menos virtud tiene con pelota en los pies es Donnarumma. Pero bueno, por supuesto ya lo sabemos. Pero casi todo Donnarumma, la verdad que es un arquero que ha sido realmente decisivo para el PSG en esta Champions, que me parece que es el mejor arquero, sin ningún tipo de dudas. Lo decía en la previa, de que bueno, había que ver qué pasaba en la final, porque la verdad que Donnarumma es cierto que venía, me parece que un puntito arriba que Sommer en esta Champions, pero bueno, todo iba a depender de la final. Y bueno, la verdad que Sommer no tuvo una buena final, no tuvo una buena noche. Y Donnarumma, bueno, la verdad que no tuvo tampoco demasiado trabajo. Sí tuvo una en el segundo tiempo, que ya la vamos a ver, que saca muy bien abajo, pero realmente Sierra o Corona, me parece que su gran año, Donnarumma, su mejor temporada, la mejor temporada de toda su carrera, con una Champions, con un triplete, que eso también lo quería marcar. El PSG, la verdad que no solamente consigue esta Champions, consigue un triplete, el segundo triplete en la carrera de Luis Enrique, también. Por supuesto, chapó para él, porque la verdad que ha hecho un trabajo, repito, fantástico. Por supuesto que el otro día tuvimos un poco una jornada emocionante, bueno, por todo lo sabido de Luis Enrique, que por supuesto ya lo he dicho, ya es de público conocimiento, así que también, por supuesto, es un premio también para él. A ver, yo también decía en la previa, ¿no? Que por supuesto creo que tira un poquito más por el Inter, porque me gusta un poco más, porque me gusta más el proyecto por ahí, porque es un equipo que por ahí tiene menos, vamos a decirlo así, y creo que lo tenía queda demostrado que tiene menos, por supuesto por Lautaro y demás, que tenía ganas de quedar en la Champions. Entonces bueno, lo dije en la previa, que por ahí tiraba más por el Inter, pero bueno, así todo, la verdad que tampoco me pasa nada por reconocer a este PSG, tampoco me pasa nada porque el Inter haya perdido, claramente no soy hincha. Simplemente era un gusto más futbolístico, inclinado hacia un lado, o un gusto, mejor dicho, en cuanto más al proyecto y demás, en cuanto a jugadores y demás. Pero realmente, la verdad que este PSG me pareció un equipazo. Así que creo que a todos nos queda esa sensación de que hemos visto un gran equipo y un gran campeón de esta Champions. Un campeón realmente merecido. Y repito lo que decía antes, es muy llamativo no, pero sí es muy un poco contradictorio con lo que fue el PSG, ¿no? Que siempre, lo dicho, superestrellas, tanto el no cuando vino Messi, que estaba Mbappé, que Neymar, cuando estaba Zlatan, cuando estaba Cavani, Di María y demás, y cuando el equipo traía más estuvo Sergio Ramos, por supuesto, también, cuando el equipo por ahí traía más por traer jugadores de peso, jugadores de mucho renombre, antes de que traer jugadores funcionales para el equipo. Y bueno, lo he dicho esta temporada, o ya la temporada pasada, cuando llega Luis Enrique, también con un gran trabajo de Luis Campos como director deportivo, creo que han armado realmente un proyecto, un equipo realmente muy serio, y que bueno, termina por supuesto coronando esta temporada con, repito, no solo la Champions, sino también con un triplete que por supuesto es realmente histórico. Y bueno, es el primer triplete en la historia, por supuesto, del club. El segundo lo he hecho de Luis Enrique. Así que la verdad que no muchas palabras para decir del PSG, que realmente, lo he dicho, me ha parecido un equipo tremendo. Creo que esa superioridad que mostró en la final, tanto el resultado como el juego, lo hacen un gran campeón. Realmente creo que ha sido muy pero muy superior el otro día. Creo que no hubo demasiadas, no, la verdad que no hubo equivalencias. Ahora voy a hablar del Inter, porque creo que no compitió el Inter, lamentablemente. Lo dicho, yo esperaba una final, por supuesto. Creo que muchos lo esperábamos más pareja, claramente. Y la verdad que no hemos visto esa final. La verdad que hemos visto una final realmente muy dispareja, como decía en el inicio. Creo que el Inter, y a ver, para trazar la diferencia con el PSG, vimos un conjunto parisino que, a ver, llegaba más física, creo que llegaba mejor físicamente. Creo que no venía con tanto desgaste, por supuesto, ya en la liga. Obviamente, la diferencia entre la francesa y la italiana. Hay 4 partidos menos en la francesa. El conjunto de Luis Enrique, que ya había salido campeón, que ya las últimas jornadas ya era un equipo que, bueno, no se jugaba por nada. Pudo rotar un poquito más, o pudo por lo menos no, o que los jugadores no tuvieran tanta presión desde el aspecto físico y demás. Y por supuesto también el Inter, la verdad que tuvo un calendario muy complicado, ¿no? Con por supuesto más partidos en la Champions y demás.
Es cierto que también el PSG tuvo ese playoff ante el Brest, por ejemplo, cosa que el Inter no tuvo. Pero bueno, el Inter es cierto que llega a la final o llega hasta la última jornada de la Liga Italiana con la chance de campeón. No le toca ganarla, lamentablemente. Llega hasta las semis de la Copa Italia y pierde o queda eliminado ante el Milan. Pierde la Supercopa. Recordemos también ante el Milan en aquel debut de Conceição. Que pierde la Supercopa, creo en enero, si no recuerdo mal. Y esto es un equipo que, bueno, creo que también ha sentido mucho el desgaste, por supuesto. Creo que es un golpe también muy duro, porque, a ver, a mí me gusta reconocer a estos equipos porque realmente el Inter ha hecho lo que tenía que hacer, que es tratar de llegar lo más lejos posible en todos los torneos que jugó. Y realmente ha hecho eso. Lo dicho, llegó a semi Copa Italia, se quedó un paso de la final, llegó hasta la última jornada de la Liga Italiana con chances de salir campeón, llegó hasta la final de la Champions, llegó hasta la final de Supercopa, llegó hasta donde creo que el club se había trazado un poco llegar, y después, bueno, por supuesto que las finales no las pudo o no pudo coronar realmente con ningún título. Se habló mucho, por supuesto, o se está hablando mucho también de, obviamente, de que el equipo creo que realmente no compitió. Yo también creo que por supuesto hay mucho que ver, o no quiero sacarle méritos al PSG porque realmente me ha parecido un gran campeón, y me parece que el otro día ha mostrado muchísimo nivel ha demostrado, y creo que hay mucho o creo que hay mucho más mérito del PSG que desmérito del Inter. Pero así todo, bueno, creo que el Inter por supuesto se va con esa sensación de que no compitió y que vendió muy barata la derrota. Después también, si nos podemos ver un poco el plantel del Inter, es también un poco, a ver, es meritorio lo de Inzaghi, claramente. Creo que era el equipo de la final de los últimos años con mayor promedio de edad. Estamos hablando de casi 30 años, creo que era el promedio. Con Acerbi, con Mkhitaryan. Çalhanoğlu no es tan grande, pues es un jugador que supera la treintena. Sommer, ya con también 30 y largos de años. Entonces, bueno, es un equipo realmente que también bastante veterano. Que después, si vamos a ver un poco los cambios, termina entrando Darmian, otro jugador realmente pero ya muy experimentado. Después también le tocó cuando entra el banco de suplentes entrar a chicos como Zalewski, Aslani, por ejemplo, que también entró el otro día. Entonces la verdad que tampoco es que el Inter haya tampoco, o no es un equipo que tenga demasiada profundidad dentro del plantel, y bueno, creo que eso se notó. Repito, el aspecto físico también creo que pesó, creo que el Inter hizo un mayor desgaste durante toda la temporada, y que llegó, y creo que ya era algo que se venía viendo, y ya incluso creo que se había visto incluso antes de las semis del Barcelona, en la que el equipo ya venía realmente con lo último. Y bueno, realmente a este último partido de la temporada llegó con lo último. Llegó realmente casi sin nafta, y bueno, creo que se me vino notando. Y creo que si a este PSG, perdón, no le jugas con el 100% de tus capacidades físicas, y realmente me parece muy pero complicado. No digo ganarle, sino creo que competirle. Por eso también creo que también a partir de ahí se explica por qué el Inter el otro día, la verdad que no compitió y mostró un nivel pero tan bajo, y realmente sufrió una goleada histórica, una goleada, la verdad que vergonzosa para lo que es una final de Champions. No estamos acostumbrados, lo dicho, a ver tanta o semejante diferencia en una final de este calibre. Y bueno, creo que, repito, es una final en la que creo que para el proyecto es doloroso, creo que va a doler. Habrá que ver qué pasa con Inzaghi. Se habla mucho, ya se hablaba en la previa, de una posible salida de él hacia el fútbol árabe. Veremos si es así. Creo que obviamente, ya para finalizar y meterme en el partido, a ver, creo que esto, si bien fue una temporada decepcionante del Inter porque no gana ningún título, lo dicho, llega llega a la instancia final de todos los torneos que jugó. Por supuesto que tiene que haber, por ejemplo, una renovación del plantel. Repito, creo que hay un plantel demasiado grande, que falta un poquito más de calidad, sobre todo en cuanto a la profundidad del plantel. Pero la verdad que tampoco se puede tirar todo por la borda, porque también leí mucho de ya está, se terminó Inzaghi, hay que cambiar medio plantel y demás. Por supuesto que esto el Inter, me parece que, repito, Inzaghi ha hecho mucho con este plantel. Ha hecho un gran trabajo para mí, sin ningún tipo de dudas. Siempre lo he destacado. Inzaghi va a ser un técnico espectacular, y que realmente creo que que esta temporada es para que el Inter se replantee algunas cosas, para que, repito, trate, a ver, no es un club que vaya a invertir demasiado, no creo que tenga la capacidad económica para hacerlo, pero sí que, bueno, haya varios cambios en el plantel, rejuvenecer un poco justamente el plantel, justamente,
y demás, pero bueno, lo dicho, no creo que sea una temporada para, repito, más allá de ser muy decepcionante, para tirar todo por la borda y arrancar de nuevo cero, pero bueno, también por supuesto todo dependerá de qué pasa con Inzaghi, porque si se va Inzaghi, y bueno, sí estaríamos hablando de un ciclo nuevo y en el que pueden haber realmente muchos, pero muchos cambios. Pero bueno, vamos allá, ya para eso fue un patallazo más o menos de las sensaciones que me dejó la final, pero vamos a desmenuzarla, vamos a intentar explicarla un poquito más, analizarla un poquito más tácticamente, y porque la verdad que también fue muy linda, por supuesto, de analizarla, por lo que hizo el PSG, porque la verdad que el Inter, lo dicho, no puso demasiada posición y la verdad que no tuvo un buen partido y tuvo incluso muchos errores, pero bueno, vamos a ver un poco, a tratar de explicar más o menos lo dicho, cómo el conjunto de Luis Enrique se impuso de semejante manera ante el conjunto italiano. Y vamos a arrancar con este desmenuzando el partido, vamos a analizarlo. Ahí vamos a arrancar con esta primera imagen, a los casi 2 minutos, en la que quería mostrar en cuanto a esto que hace tan bien el PSG, que también me encanta, esto de constantemente que los jugadores vayan rotando de posición, que los jugadores respeten una estructura, pero que los jugadores mismos no estén anclados a una posición. No es que Hakimi sí o sí tenga que jugar abierto por derecha y que Nuno Méndez, siendo el lateral carrilero, juegue abierto por izquierda. No, Nuno Méndez puede ir por adentro, Hakimi puede ir por adentro, Vitinha, que juega en la base, puede pasar de tercer central, Joao Neves, por ejemplo, puede ser un interior, puede aparecer un poco más abierto, Fabián Ruiz puede aparecer en la base, puede aparecer de central en esa línea 3 en salida, puede aparecer más profundo, más adelantado, casi como un falso 9. Dembélé apareciendo más por dentro, más por izquierda, más por derecha, Doué por derecha, por izquierda, Kvaratskhelia por izquierda, por dentro, lo he dicho, constantemente cambio de posiciones, que también creo que es una de las grandes cosas, una de las grandes virtudes que a la hora de este PSG, de combinar movilidad y precisión mientras va encadenando pases, algo que me parece realmente muy pero muy complicado de lograr en un equipo de fútbol. Repito, esta primera imagen en la que vemos como Vitinha está posicionado en línea 3 junto a Pacho Marquinhos en salida, Joao Neves un poquito más recostado por el costado, por el sector izquierdo, Hakimi, que es el lateral derecho de este equipo, casi jugando casi en la base, casi jugando ahí de doble 5, Dembélé, que es realmente un claro falso 9, porque la verdad que casi no ocupa esa posición, ya lo hemos visto por ejemplo en la serie ante el Arsenal. Para hacer un ejemplo que hayamos hablado acá en el canal, de ser un jugador que arranca, lo he dicho, como 9, pero constantemente se va moviendo. Acá le hemos casi tirado un poco más por el sector derecho. Nuno Méndez, que es el lateral y que en salida casi siempre es ese tercer central. Bueno, acá como un casi interior muy profundo. Kvaratskhelia así siempre viene abierto por izquierda. Fabián, lo he dicho, jugando por momentos en la base, jugando un poquito más profundo, ocupando esa posición en la que supuestamente debería estar claramente Dembélé. Acá no se ve, pero Doué está bien abierto en la derecha. Acá lo que le quería marcar, lo que decía antes, ¿no? Vitinha y Joao Neves, siempre dos jugadores en la base, ya sea ellos dos, ya sea Fabián, por momentos apareció Hakimi, por ejemplo. Y acá lo que quería marcar, ¿no? La gente que ponía el conjunto de Luis Enrique en entre líneas. Nuno Méndez, Fabián, Dembélé y Doué, todos, lo dicho, entre líneas atrás de los volantes del Inter, tratando de, por supuesto, hacer una opción de pase. Esto realmente me pareció, por decir antes, que me ha parecido un equipo realmente muy divertido, o realmente, sí, divertido de ver, por supuesto, y también a la hora de analizar, un equipo realmente que te deja mucho para comentar. Esto también que hizo muy bien el PSG y que también creo que fue una de las grandes claves de la final y una de las grandes claves por las cuales el Inter pero nunca se pudo sentir cómodo en el partido. Esta presión alta que le imprimió el conjunto parisino, Dembélé siempre sobre Sommer. Bueno, casi siempre fue Dembélé, en alguna, por ejemplo, fue Fabián o Doué y demás, pero siempre con la primicia de que un jugador del PSG vaya a apretarlo a Sommer. Esto fue realmente algo muy, pero muy claro en el partido. Después vamos a ver más imágenes, y lo he dicho acá también, Joao Neves siempre emparejado con Mkhitaryan, siempre siendo una sombra del armenio. Doué acá que también está, por supuesto, predispuesto a hacer o tapar o saltar la presión sobre o a Cherry o sobre Bastoni si la pelota venía para este lado, pero con Dembélé que también orientó la presión, por supuesto. Kvaratskhelia también pendiente, por ejemplo, en este caso, de lo que haga Çalhanoğlu, también tapándolo en salida para, por supuesto, saltar la presión si el turco recibía el pase. Repito, esto también fue una de las grandes claves de la final.
Acá la jugada continua, después acá con Fabián, acá emparejado con Çalhanoğlu, Joao Neves acá, perdón, acá puse Joao Neves, no, es Vitinha, perdón, no es Joao Neves, Joao Neves está acá abajo el 87, Vitinha sobre Varela, Kvaratskhelia también pendiente de Pavard, Dembélé que fue realmente una pesadilla en cuanto a la presión, por eso realmente un trabajo incansable del conjunto parisino en la presión, nuevamente Dembélé yendo sobre Sommer, Fabián bien cerquita de Çalhanoğlu para que no reciba, o para que de última si reciba, él ya estar predispuesto a saltar la presión. Doué también acá por supuesto muy atento a la salida con, ya sea con Bastoni o con Di Marco, también saltando la presión, después acompañado por Hakimi. Acá la jugada que después va continuando y que termina con una mala salida de Di Marco, que tuvo una final realmente muy, muy complicada, muy difícil de ver. Acá Hakimi que va sobre Mkhitaryan, Joao sobre Di Marco. Ahí intercambiaron, lo dicho, roles, ¿no? No, Hakimi tendrá que ir sobre Di Marco y Neves sobre Mkhitaryan, pero bueno, ahí cambiaron. Fabián también, por supuesto, siempre siendo un jugador importante en la presión. Y acá Doué que va a anticipar el buen pase o va a anticipar de buena manera, mejor dicho, el pase de Di Marco hacia Bastoni y la recuperación, lo dicho, del ex hombre del Reims, que acá termina jugando muy bien la pelota. Más acciones acá, vamos a ver, lo dicho, la línea 3 que armaba el PSG, como siempre, en salida, ¿no? Nuno Méndez, Pacho, Marquinhos, Kvaratskhelia bien abierto por izquierda. Acá no lo vemos, pero ahora lo vamos a ver. Fabián Ruiz, lo dicho, que es un jugador que puede aparecer en la base, puede ser más profundo, casi de 9, casi por afuera. Realmente también me ha encantado mucho la final del ex hombre del Betis. Acá lo dicho, y con muchos jugadores por dentro. Vitinha, Joao Neves, casi siempre muy cerquita. Después sí, Dembélé, lo dicho, más en esa posición más de falso 9. Doué un poquito más tirado o en el centro izquierda. Hakimi más tirado por dentro en el centro derecha. Lo dicho, constantemente jugadores que van rotando su posición, pero siempre ocupando o respetando su estructura, lo dicho. Y acá vamos a ver, lo dicho, este cambio de frente de Nuno Méndez hacia Fabián Ruiz. Y vamos a ver dónde recibe Fabián. Lo dicho, me ha encantado mucho el partido de Fabián, sobre todo por, más allá de su pase, de su elegancia. Es un jugador realmente muy estético en sus movimientos. También porque ha interpretado realmente muy bien esto de que le pide Luis Enrique de, lo dicho, constantemente cambiar de posición. Acá lo hemos abierto por derecha. Una locura de Fabián. Acá vemos Dembélé más en ese rol, lo dicho, más de 9. Doué que arrancó por derecha. Acá lo hemos más tirado por izquierda. Y acá lo dicho, Fabián por derecha y Hakimi yendo más por dentro para después, por supuesto, trazar esa diagonal y llegar al área. Repito, constante en cambio de posiciones. Acá también es algo que hizo mucho el PSG también, justamente cuando el Inter salía largo o trataba de buscar tanto a Lautaro como a Thuram, es obviamente adelantar su línea. Acá se ve bien clarito como Hakimi, Marquinhos, Pacho y Nuno Méndez, la línea de 4 del conjunto parisino, como adelanta su posición para justamente tratar de dejar en fuera de juego, tirar el achique, dejar en fuera de juego a los hombres del Inter. Acá una jugada, por ejemplo, en la que veíamos antes, ¿no? Lo dicho, ¿no? Cuando vemos la gráfica, ¿no? Del 11 inicial del PSG, hablamos de Doué por derecha y Dembélé por dentro. Bueno, casi que casi que realmente es algo muy anecdótico, porque vemos cómo Dembélé recibe bien pegado a la raya por el costado derecho y cómo Doué es quien ocupa esa posición más centralizada. Acá vamos a ver la pelota que Dembélé que recibe en ese sector y cómo va después hacia adentro, termina recortando con ese enganche y saca un remate que fue fácilmente atajado por Sommer, pero bueno, una buena acción que creo que demuestra, lo dicho, esta muy buena memoria de Dembélé, que apareció por izquierda, apareció por derecha, apareció por dentro, apareció un poco más por momentos como un interior más. Realmente también me ha fascinado la final de Dembélé. Acá nuevamente la línea 3, Nuno Méndez, Pacho, Marquinhos, Vitinha y Neves, ¿no? Casi siempre un poquito, un poquito con alturas diferentes, pero casi siempre estando en la base. Kvaratskhelia viene abierto por izquierda, Hakimi acá dando profundidad por derecha. Y después siempre, 3 jugadores siempre tratando de jugar entre líneas, en este caso Fabián como ese interior más profundo, Doué más centralizado, Dembélé más en una zona centro izquierda, centro derecha, perdón. Repito, constantemente jugadores que van rotando, pero respetando siempre la estructura, algo que realmente me ha fascinado de este equipo. Esta, por ejemplo, es la jugada del 1-0. Acá Vitinha que va a buscar este pase largo para Kvaratskhelia que después encuentra a Fabián y Fabián que después va a encontrar nuevamente a Vitinha, pero vemos acá, repito, esta es la acción del 1-0, como ya acá había un 2 contra 1.
cómo Dembélé y Hakimi ya la habían, ¿cómo decirlo? Ya habían generado una superioridad numérica frente a Di Marco, un 2 contra 1 bastante claro. Y acá vamos a verlo dicho, como Fabián acá a tocar para Vitinha, y después Vitinha mete un pase sensacional para Doué, que picó o hizo una muy buena diagonal a espaldas de la defensa del Inter, claramente ganándole tanto a Pavard como a Cherry. Bastoni, que obviamente lo fue a seguir o trató también de perseguir la marca de Kvaratskhelia, y por supuesto descuidó su espalda, y Di Marco quedó lo dicho en ese 2 contra 1. Acá se ve clarito como Hakimi y Dembélé están claramente en ese 2 contra 1 frente a Di Marco. El buen pase de Vitinha, el buen control, el buen desmarque, control y después asistencia de Désiré Doué, y el pase del francés, y el gol de Hakimi, que realmente apareció de 9. Lo he dicho en este cambio de posiciones, Hakimi también apareciendo mucho por 9, apareciendo mucho de 9. Ya le había marcado, por ejemplo, un gol al Arsenal, llegando prácticamente como un delantero más. Acá, bueno, en la final marca el 1-0. Repito, en ese exhibiendo eso que decía antes, ¿no? Jugadores que constantemente cambian de posición y que no importa quién llegue 9, pero lo importante es que llegue alguien, ya sea Hakimi, ya sea Fabián, ya sea Kvaratskhelia, ya sea Dembélé, ya sea Doué, pero siempre alguien, por supuesto, ocupando o llegando a esa posición. Acá vemos el gol de Hakimi. Acá seguimos con más imágenes de lo que marcaba antes, ¿no? Esta presión que ejerció el PSG, Dembélé siendo, repito, insoportable en el trabajo de presión. Doué también siempre, por supuesto, atento a saltar sobre Bastoni, por ejemplo. Y lo que quería marcar, ¿no? Vitinha sobre Varela, Fabián sobre Çalhanoğlu y João Neves sobre Mkhitaryan. Los tres volantes del conjunto parisino saltando o pendientes, mejor dicho, de los tres volantes del Inter. Que también creo que lo había marcado en la previa, de quién se iba a, de qué mediocampo se iba a sobreponer en el partido, quién iba a liderar el partido. Bueno, claramente lo lideraron los Vitinha, Fabián y João Neves, y claramente el resultado habla por sí mismo y habla de la superioridad, repito, que mostró el PSG el otro día. Seguimos con más imágenes. Acá nuevamente, siempre. Dembélé yendo a la presión o yendo a estorbarlo a Yann Sommer. Fabián cerquita de Çalhanoğlu. João Neves bien pegadito siempre en Mkhitaryan. Acá Kvaratskhelia también pendientes de Pavard si la pelota iba hacia el francés. Ahí aparece Varela muy solo, pero con Vitinha, que acá no se ve en la imagen, pero también por supuesto muy pendiente de él. Repito, pero ya con esa presión alta y con también esa presión por supuesto más de hombre a hombre, la verdad que le hizo la vida imposible al Inter, que nunca pudo salir, no pudo salir jugando, nunca se sintió cómodo. Siempre se sintió realmente muy, pero muy... creo que fue un partido realmente muy frustrante para el Inter, que repito, realmente no pudo hacer prácticamente nada. Acá otra vez Dembélé bien cerquita de Sommer, Neves sobre Mkhitaryan, Fabián sobre Çalhanoğlu pendiente, Kvaratskhelia sobre Pavard. Repito, esto está bien claro con las imágenes que voy poniendo de esa, repito, esa presión hombre a hombre que tanto complicó al equipo Inzaghi. Más imágenes acá, una pelota que justamente el Inter, ante esa imposibilidad de justamente jugar con los volantes, o tenía que jugar en largo, que es algo que sabe hacer porque lo puede hacer con Lautaro y con Thuram y demás, o que esto ocasionó que el Inter forzadamente salía jugando y tuviera, lo dicho, alguna pérdida, como recién veíamos antes, esa de Di Marco que busca Bastoni y que intercepta muy bien Doué, por ejemplo. Por supuesto, esto es lo que quiso el conjunto de Luis Enrique. Acá nuevamente João Neves sobre Mkhitaryan, ya lo saben. Fabián tapando la vía de pase con Çalhanoğlu. Doué bien cerquita, por supuesto, de Di Marco. Y acá la pelota que va a venir de Di Marco. Bueno, acá después la acción, bueno, acá la acción no la puse completa, pero es una pelota que acá después Di Marco termina con un pase también errado y una recuperación del PSG, que también, por supuesto, se debe a esa presión, repito, sobre los volantes del Inter, sobre tapar a los posibles receptores. Acá más imágenes. Acá otra vez. Repito, esto fue una parejita que se vio en todo el partido. João Neves sobre Mkhitaryan. Acá es una pelota de Acerbi larga. Y vamos a ver acá el emparejamiento también en la defensa, ¿no? Marquinhos y Pacho ante Lautaro y Thuram. Que esta podría ser una clave de la final, pero podría ser una clave de la final si el Inter lograba sobreponerse en ese duelo 2 contra 2. Bueno, la verdad que tanto Pacho como Marquinhos se comieron prácticamente a Thuram y a Lautaro, y la verdad que hicieron una final tremenda, ambos, tanto el brasileño como el ecuatoriano. Y la verdad que el Inter, cuando jugó largo, tampoco tuvo esa opción de jugar con el francés o con el Toro, porque realmente, lo dicho, la verdad que Pacho y Marquinhos le ganaron
prácticamente siempre le ganaron la gran mayoría de duelos y la verdad que lo dicho, ni Thuram ni Lautaro se pudieron imponer en este juego más de espaldas y demás, y también el Inter en esa opción que tenía de jugar con ellos realmente tampoco le pudo funcionar. Por eso repito que el Inter siempre estuvo incómodo, nunca pudo jugar el partido, no pudo hacer prácticamente nada, siempre estuvo muy pero muy maniatado. Seguimos con más acciones. Acá es la acción del 2-0. Una pelota que Pacho, seguramente la habrán visto por redes y demás, y por supuesto viendo el partido. Una jugada en la que Pacho va o casi en la línea con la pelota, se va el córner, termina salvando la pelota ante Varela, que cubre mal la pelota. Acá es una muy buena acción del central ecuatoriano de gran final y de gran temporada en el conjunto parisino. La salida rápida con Kvaratskhelia. Acá vamos a ver dónde está Dembélé, donde aparece que ya rápidamente picó. Y acá vemos a Doué, que después va a marcar el gol y va a aparecer realmente muy solo. La pelota acá de Dembélé, que va a enganchar Fabián, que vemos donde aparece Fabián, siempre soltándose mucho, siempre siendo ese interior más profundo o más llegador. Acá después el enganche de Dembélé, y acá vemos como Fabián, que aparece o que tiene una importancia por ahí no tan visible en la jugada, pero como él lo termina fijando a Di Marco, lo termina arrastrando, y como eso hace que nuevamente el conjunto parisino le haga ese 2 contra 1, ¿no? Fabián y Doué frente a Di Marco, que nuevamente quedó en inferioridad numérica para defender una acción. La pelota acá de Dembélé después de ese buen enganche, y el remate después de Doué, que termina por supuesto rebotando Di Marco, como ya saben, y termina por supuesto descolocando a Jan Sommer, que no pudo hacer nada. Y bueno, fue el 2-0 del PSG a los 20 minutos del partido. Un resultado que por supuesto, viendo lo que habían sido esos primeros minutos del encuentro, y la verdad que parecía que iba a ser una final como lo que terminó yendo realmente, muy pero muy dispareja. Lo he dicho acá el gol de Doué para el 2-0. Acá lo he dicho, se ve muy clarito, ¿no? Con Fabián, que lo termina por supuesto arrastrando o lo termina liberando a Doué. Y después la definición del ex hombre del Reims. Más jugadas, siempre lo mismo. Vean lo que también lo trae lo que está acá recién. Jones, son Mkhitaryan, un pegamento. Y acá se ve como la pelota va a venir de Di Marco, siempre jugando por supuesto largo. Ante esa imposibilidad de jugar con Çalhanoğlu, con Mkhitaryan, con Varela, que la verdad que no tuvo demasiado protagonismo. Y demás, el Inter tuvo que constantemente jugar en largo para Thuram o para Lautaro. Y la verdad que tanto Thuram como Lautaro no pudieron ganarle prácticamente nunca a Pacho y a Marquinhos. Acá se ve bien clarito cómo Lautaro va o baja a recibir la pelota. Y como rápidamente ya Marquinhos está detrás de él, justamente para, por supuesto, incomodarlo de espaldas. Acá la pelota que después, lo dicho, ahí quedó el emparejamiento, Marquinhos con Lautaro. Y acá como queda el emparejamiento Pacho con Thuram. Y como la pelota, o como la jugada, mejor dicho, termina como con una recuperación del ecuatoriano y una recuperación del PSG. Y con la pelota siendo otra vez recuperada o dominada por el conjunto de Luis Enrique. Repito, también me pareció muy buena la final, tanto de ambos centrales del conjunto parisino. No soy un gran fan de Marquinhos, debo reconocerlo. Tampoco me parece un central tan malo como lo hacen pintar algunos, pero sí, no soy un gran fanático. Pero la verdad que me gustó mucho su final. Y bueno, Pacho sí es un jugador que realmente me gusta mucho. Me parece que es uno de los mejores centrales. Claramente se ha confirmado como uno de los mejores centrales de la temporada, sin ningún tipo de dudas. A Pacho me tocó mucho verlo en el Eintracht, y la verdad que me ha gustado muchísimo. Y este salto al conjunto de Luis Enrique, la verdad que no le ha pesado y que ha dado un rendimiento, me parece que espectacular. Acá seguimos con después más acciones. Acá vamos a ver, lo dicho, otra jugada en la que vemos ese cambio constante de posiciones. Fabián casi recibiendo de tercer central y demás. Kvaratskhelia intercambiando posición con Nuno Méndez, por ejemplo. Vitinha Neves, como casi siempre lo he dicho, jugando bien cerquita en la base. Hakimi, bueno, ¿dónde aparece Hakimi? Casi como apareciendo casi de 9. Dembélé, lo he dicho, más como en interior, jugando más por este costado derecho. Doué acá no se ve, pero está bien abierto en la derecha. Más cambio de posiciones, por supuesto. Acá nuevamente Fabián, en este caso, yendo a la presión sobre Sommer. Neves sobre siempre en Mkhitaryan, siempre. Dembélé pendiente si la pelota iba hacia Bastoni para saltar a la presión. Esto la verdad que el PSG lo hizo a la perfección. Acá la pelota larga que va a venir de Sommer. Y como lo he dicho, como otras quedan emparejados, Marquinhos con Lautaro y Pacho sobre Thuram. Y cómo termina la acción con un duelo ganado, en este caso un duelo aéreo ganado por Marquinhos. Repito, como constantemente se impusieron en esos duelos ante los delanteros del Inter.
Acá nuevamente lo mismo, Dembélé nuevamente oyendo la presión sobre Sommer, Vitinha sobre Varela, Fabián sobre Çalhanoğlu y acá vemos a Joao Neves también, por supuesto, también pendientes de si la pelota iba hacia Mkhitaryan. Repito, los 3 del PSG tapando en salida a los 3 volantes del Inter. Más acciones. Acá también otro cambio de posición, por ejemplo, Vitinha casi otra vez apareciendo más de tercer central o casi como un futbolista mucho más tirado por el costado izquierdo. Nuno Méndez en esa posición más de interior. Fabián casi en la base, bajando a recibir. Dembélé como siempre un poquito más tirado por el costado derecho. Kvaratskhelia ocupando ese lugar más de 9. Doué bien alto por izquierda. Lo he hecho ese constante cambio de posiciones. Además con un Doué, Kvaratskhelia que por ahí son por momentos los más fijos, pero por momentos cambian de posición. Por momentos, sobre todo creo que lo vimos en la semi ante el Arsenal, como por momentos Doué aparecía por derecha, pero por momentos por izquierda. Y Kvaratskhelia que aparecía por izquierda, terminaba el partido por ahí jugando más por el costado derecho. Realmente, repito, con esto constante cambio de posiciones que intenta el PSG. Esta es la jugada esta es una jugada clara que casi termina el 3-0. Es una pelota larga de Fabián, que esto Fabián realmente lo hace muy bien. Este pase en largo, ese pase elegante a la espalda de la defensa. Este caso una pelota larga a la espalda de Dumfries para la subida de Doué. El enganche acá de Doué y después tiene este centro magnífico. Y vemos como acá no queda 2 contra 1 de Marco, pero sí como Dembélé le va a ganar la espalda, como le va a ganar la espalda al italiano. Y después acá por centímetros, porque no hay una buena definición de Dembélé, la pelota termina siendo... termina fuera, no termina siendo al arco, por supuesto, pero una chance muy clara del conjunto parisino, que tuvo la chance para marcar el 3-0 casi sobre el final del primer tiempo. Una acción en la que veíamos Doué, que apareció por derecha, acá apareció por izquierda, y Dembélé apareció, lo dicho, ahora sí, en ese rol más de 9. Se ve bien clarito. Acá más acciones nuevamente. Thuram, acá Marquinhos emparejado con Thuram y Pacho sobre Lautaro. Y también algo que hizo muy bien el PSG, de constantemente cuando Lautaro bajaba a recibir, Pacho o Marquinhos lo seguía. Cuando Thuram bajaba a recibir, Marquinhos o Pacho lo seguía. Siempre, por supuesto, persiguiéndolo. Acá es una acción en la que Pacho va sobre Lautaro y como constantemente después lo va a seguir. Vemos hasta dónde va Pacho a, lo dicho, perseguir a Lautaro para que siempre recibiera incómodo, para que no pudiera girar, para que no pudiera justamente cambiar de frente. Lautaro cambia de frente, pero muy incómodo. Y cómo termina la jugada con una recuperación de Nuno Méndez tras ese cambio de frente de Lautaro. Y la acción que después termina con un remate de Doué que se fue desviado de afuera. Pero bueno, otra acción nuevamente que creo que también habla mucho también del muy buen trabajo, lo he dicho, tanto del ecuatoriano como del central brasileño y demás. El primer tiempo que terminó así, con 13 remates del PSG, 5 al arco y apenas 2 remates del Inter, ninguno al arco. 2 remates que recuerdo fue uno a Cherry en un tiro libre, en un córner, perdón, y el otro de Thuram, que fue también fue uno muy claro. Que se va muy cerquita del palo, también tras un tiro de esquina. Estamos hablando de que el Inter en el primer tiempo tuvo 38% de posición y solamente 2 remates provenientes de 2 tiros de esquina. Creo que habla muy bien de lo que fue ese primer tiempo tan pero tan incómodo del conjunto de Inzaghi y de esa superioridad que mostró realmente el conjunto de Luis Enrique. Más jugadas ya en la segunda parte. Acá es una jugada en la que Joao Neves le gana el duelo, creo que a Mkhitaryan. Realmente lo tuvo a maltraer al armenio. Acá la pelota que después va a venir hacia Doué. Y acá como el PSG, acá voy a decir algo. Acá como Doué activa muy bien a Dembélé. Acá Dembélé tira un taco sensacional para encontrarse con Fabián Ruiz. Fabián Ruiz que toca, como siempre lo he hecho, como ese interior más profundo, con Kvaratskhelia. Y la jugada que termina acá con Kvaratskhelia entrando dentro del área y sacando ese remate de zurda que se fue desviado por el primer palo. Pero algo que también quería destacar y... algo que también hizo muy bien el PSG, dentro de las tantas cosas que hizo bien, es que apenas recuperaba la pelota salía disparado, con Doué, con Dembélé, con Kvaratskhelia, con Hakimi, con Fabián y demás. Siempre que el Inter perdía la pelota en una zona media, en una zona complicada, por así decirlo, en una zona riesgosa, rápidamente lo que hacía el PSG es salir rápidamente disparado para contraatacar, para aprovechar los espacios, para agarrarlo mal parado. Y también creo que esto, repito, lo hizo muy bien el PSG, producto de esa buena presión alta o de esa buena presión, repito, sobre los 3 volantes, sobre Varela, sobre Çalhanoğlu o sobre Mkhitaryan. Y por eso el PSG cuando recuperaba, insisto, salía lo más rápido posible. Acá y siempre tratando de terminar la jugada, que también, esto creo que también es algo muy pero muy destacable. Seguimos con más jugadas. Acá es una pelota larga, en este caso otra vez de creo que de Cherby. Y acá otra vez lo comentado.
Acá también creo que me equivoqué de nuevo, ¿no? Creo que es Vitinha. La verdad que por momentos me lo confundo a Vitinha con Joao Neves. Acá creo que es Vitinha, no Joao Neves, sobre Varela. Fabián también pendiente de Çalhanoğlu, por ejemplo. Carrascal también, por supuesto, pendiente de que se juegue por este lado. Lo dicho, acá es una pelota que nuevamente vemos como es una pelota larga buscando a Lautaro a Lautaro y a Thuram. Como otras que emparejado, ¿no? Marquinhos ante Lautaro y Pacho sobre Thuram. Pero como la acción termina con un anticipo de Pacho para interceptar ese pase. Repito, gran partido de ambos centrales. Acá Dembélé siempre, todo el partido, siendo una pesadilla para Sommer en la presión. Neves acá sobre Mkhitaryan como siempre. Fabián pendiente de Çalhanoğlu. Vitinha cerquita también o pendiente de si la pelota iba o no hacia Varela. Repito con esto de que el PSG tapó muy bien a los tres volantes del Inter. La pelota de acá larga de Sommer, que también, como vimos antes, termina en una recuperación por parte de un compañero o por parte de otro jugador del Paris Saint-Germain. Acá la pelota que la recupera Nuno Mendes, y como a partir de esa represión alta, a partir de esa recuperación del portugués, como la acción termina con un pase del propio Nuno Mendes para Fabián. Y acá Fabián que habilita a Dembélé, que después saca ese remate de derecha que se fue desviado por el segundo palo. Pero otra acción en la que, repito, cuando el Inter tuvo que jugar largo, cuando perdió la pelota, como el PSG rápidamente en 2-3 toques en transición trataba de terminar la jugada y de, por supuesto, generar una jugada de peligro. Seguimos con más acciones acá. Nuevamente Dembélé, como siempre, yendo la presión sobre Sommer. También vimos una imagen o un video en Twitter que se hizo viral de Dembélé concentrado, metido, pero no sé, como un león hambriento, saltando la presión sobre los jugadores del Inter. Repito, para mí me ha encantado la final de Dembélé. Vitinha sobre Varela, Fabián sobre Çalhanoğlu. Repito, un trabajo incansable del Paris Saint-Germain. Acá esta es la jugada de 3-0. Acá es una jugada en la que Vitinha se acerca, como siempre. Vitinha siendo un poco el socio de todos, bajando a recibir. Siendo un jugador que por supuesto marca el ritmo, que organiza el juego. Un jugador que si él quiere jugar por izquierda, hay que jugar por izquierda. Si él quiere jugar por derecha, hay que jugar por derecha. Un jugador que realmente te marca el ritmo, te organiza el equipo realmente con y sin pelota. Realmente me parece un jugador fantástico Vitinha, que ha crecido muchísimo en los últimos años. Acá es una pelota que va a ir de Marquinhos hacia Vitinha, y acá lo que hace muy bien Vitinha es como recibe de espaldas, se termina girando, se termina perfilando y rápidamente después mete una conducción muy poderosa para primero conectarse con Dembélé, que acá recibe, lo dicho, siempre retrasando su posición, y acá va a tirar un taco espectacular para devolverle esa pared a Vitinha, con Dembélé que por supuesto en esa tarea de bajar lo termina arrastrando a Cherry y termina liberando ese hueco para que Vitinha siga la jugada, haga esa conducción muy poderosa y termine habilitando a Doué, que quedó emparejado con Bastoni y termine definiendo al primer palo para el 3-0. Un golazo del PSG, para mí el gol más bonito de la final, por esa gran acción de Vitinha en la que, repito, recibe de espaldas, es una opción de pase para Marquinhos, termina girando, se termina perfilando, termina conduciendo, termina encontrando a Dembélé, toca, va a buscar la pared del propio Ousmane Dembélé, después mete una conducción poderosa y una asistencia espectacular para, lo dicho, el doblete de Doué, y el 3-0 en la final. Para mí, repito, un gol espectacular, un gol realmente, como decía antes, el mejor de los 5 para mí. Después, más jugadas ya con un 3-0, que creo que en este momento del partido ya la sensación era que, bueno, ya no hay más final, creo que el partido ya se había terminado acá. Acá Dembélé otra vez también como activador, siempre siendo un poco más, casi como un interior. Por eso repito, me ha encantado la final de Dembélé, y me ha encantado sobre todo el rol que le ha otorgado Luis Enrique a Ousmane Dembélé en este conjunto parisino. Acá es una pelota larga de Dembélé para Barcola, que ya había entrado por Doué, para ganarle la espalda justamente a su rival, y como acá Barcola llega hasta la línea de fondo, hasta la línea de fondo, y como Nuno Mendes es quien llega a casi definir de 9, acá no puede tirar el taco y no es una chance, no termina por supuesto en gol. Después la jugada continúa, el centro de Fabián por el costado izquierdo, y después el remate de Barcola, que entró bien, entró activo, entró muy peligroso, aprovechó los espacios, pero bueno, no tuvo tampoco tan efectivo acá el arco. Si no, creo que el partido hubiese terminado con un 6-7-0, que ya hubiese sido totalmente aún más histórico de lo que terminó siendo. Lo he dicho acá después del remate de Barcola, que se fue muy desviado. Pero otra acción en la que vemos como el lateral es quien termina picando de 9. Antes en el gol vimos como Hakimi aparecía de 9. Bueno, ahora Nuno Mendes quien
hizo un movimiento parecido y terminó, repito, pisando dentro del área chica. Acá la jugada del 4-0, Nuno Méndez acá que habilita o encuentra muy bien a Dembélé, que repito, siempre bajando a recibir, siempre haciendo casi un interior, siempre haciendo una opción de pase. Me pasó una locura al final de Dembélé. Acá la pelota de Dembélé, que acá lo va a habilitar a Kvaratskhelia, que también ya con un Inter totalmente abierto, totalmente ya destruido mentalmente, claramente, ya un equipo que estaba, o que ya casi no puso oposición después del 3-0. La pelota larga de Dembélé para Kvaratskhelia, que después, obviamente, mano a mano. Bueno, no hizo nada raro, definió el primer palo, un golazo del georgiano que hizo una final también muy buena. También creo que por supuesto este conjunto parisino creo que se vio realmente muy pero muy beneficiado de la llegada del ex hombre del Napoli en enero y ha sido un salto de calidad muy grande para el ataque. Para el ataque del equipo, la verdad que hizo una final bárbara, hizo una gran Champions cuando le tocó jugar, repito, a partir de enero fue realmente muy pero muy gravitante, a partir de él arranca jugando con el Liverpool en octavos, no juega el playoff, pero sí arranca en octavos, así que, o sí juega, bueno, creo que sí, creo que juega el playoff, estoy mal, yo creo que juega el playoff. La verdad que el impacto de Kvaratskhelia ha sido enorme, hizo una gran final, repito, no solamente por el gol, sino por el sacrificio defensivo, que ahora vamos a ver en una jugada, pero me ha parecido también fantástico el partido del georgiano, que ahí marca al primer palo, ya con Sommer, que deja todo el palo vacío. La verdad que tampoco tuvo una buena final Sommer, pero bueno. Acá Kvaratskhelia define a Augusto de Piacere, por así decirlo. Y acá después, esta es una acción que tuvo el Inter, una buena jugada de Varela, que acá engancha ante William Pacho, habilita a Thuram, después saca el remate acá a Thuram, y lo dicho, esta muy buena tajada de Donnarumma, la atajada de la final, porque la verdad que Sommer tampoco tapó muchas, y Donnarumma sacó esta, y bueno, está con esta tajada muy buena también, termina lo dicho certificando su gran Champions, y que ha sido sin dudas el mejor arquero de esta edición. Un manotazo abajo tremendo de una Roma que tuvo atajadas ante el Arsenal, hasta el Aston Villa, en los penales ante el Liverpool y en el partido en sí. La verdad que una Champions, repito, espectacular de Gigi Donnarumma, que después de tantas críticas, después de tantas dudas que había transmitido, creo que por fin ha terminado de romper y ha terminado, lo dicho, de hacer sin dudas que una fantástica Champions. Este fue el único remate que tuvo el Inter. No, después tuvo otro, un remate, bueno, creo que fue el área, no me acuerdo de quién, pero bueno, está bien fácilmente atajado por Donnarumma, pero esta fue la única ocasión clara al arco que tuvo el Inter. Acá lo que marcaba como minuto 78, con el partido ya 4-0 totalmente liquidado, como Kvaratskhelia de manera también muy casi endemoniado, va a o lo corre durante muchos metros a Dumfries para robarle la pelota. Acá vemos como Dumfries sale en una conducción y como Kvaratskhelia después vemos de dónde va a recuperar la pelota. Después la jugada termina con una falta del neerlandés sobre él. Realmente un jugador fantástico Kvaratskhelia, no solo por lo que te da con pelota, que ya es muy bueno, es muy virtuoso, es un extremo, más media punta, porque la verdad que tiene cosas realmente muy... No es ese típico extremo solamente de banda, puede jugar claramente más por dentro, es más un delantero tirado más por el costado, pero también es un jugador muy laburador, es un jugador que ayuda en el retroceso, muy solidario, muy sacrificado. La verdad que un jugador que realmente creo que ha sido, repito, o ha tenido un impacto muy grande en este equipo. Seguimos acá con más acciones. Acá Dembélé siempre bajando a recibir. Acá en este caso arrastrando a Bastoni y generando un espacio para que Fabián se termine o que termine apareciendo de la pelota que después van a ir para Kvaratskhelia. Que bueno, la jugada después no termina nada peligroso, pero una buena acción nuevamente de Dembélé que repito, siempre apareciendo, siempre muy activo, siempre ofreciéndose al pase, actuando por momentos de tercer hombre, casi interior, de activador, de lanzador. La verdad que me ha encantado Dembélé, que es un jugador que por ahí siempre tuve algún tipo de duda con él, por supuesto, en su etapa en Barcelona y demás, pero bueno, que el talento, por supuesto, siempre estuvo a la vista, pero creo que lo mejor que le puede haber pasado a Dembélé es encontrarse en este momento de su carrera con 27 años, ya en un momento de madurez, encontrarse con el ser que creo que le ha sido realmente muy, pero muy provechoso, y bueno, es un jugador que no me quiero meter en esta discusión porque no me interesa, porque no meterse en la disputa por el Balón de Oro, pero repito, eso se lo dejo a otros porque no es un tema que me salga a analizar, no me gusta realmente. No me interesa, mejor dicho. Acá la pelota después, ya minuto 80, esta es una acción que va a tener Barcolá, que recibe en ese sector o que recupera la pelota en ese sector. Acá después meto en la conducción, ya repito, el Inter totalmente abierto, sin defender.
muy pasivo. Bueno, ya en partido, te lo repito, ya en el segundo de la final ya estaba todo liquidado. La pelota acá de Barcola, que se mete en el área, engancha acá mete una pisadita hermosa, sin dudas. Y como acá define mal Barcola, porque define el primer palo y Sommer le regala todo el segundo palo. Tenía para definir el segundo palo, y acá, bueno, repito, define el primero. Una acción muy clara que tuvo Barcola, que repito, entró bien, aprovechó los espacios. Se lo vio muy, como siempre, muy con esa zancada porosa que tiene, muy ágil, muy rápido, pero no tuvo finura de cara al arco. Esta es otra acción, acá Marquinhos que toca para Fabián, y repito, algo que hace muy bien Fabián, esto es de activar esta pelota larga, muy buena que mete con esa elegancia que tiene a espaldas de la defensa del Inter. Barcola que pica a espaldas de Bastoni, que la verdad que no tuvo una buena final. Después la acción que termina con un remate de Barcola, que repito, acá tampoco tomó una buena decisión. Tenía creo que el pase atrás para Dembélé. Saca un remate, creo que se fue desviado. Pero bueno, repito, Barcola entró muy bien en espacios, pero no terminó de la mejor manera las jugadas. Esta la jugada ya el 5-0. Una pelota ya con Zaïre Emery y Mayulu, que ya habían entrado. Creo que por Fabián y por Neves. La pelota que acaba de venir de Zaïre Emery, que va a recibir en ese sector, mete una conducción muy poderosa, termina rompiendo líneas, repito, el Inter ya totalmente abierto, sin un mediocampo que controle, entregado a la vida misma al Inter ya en el centro del partido. La pelota de Zaïre Emery para Barcola, que se va a conectar con Mayulu. Mayulu que después lo va a encontrar nuevamente a Barcola, Barcola que se la devuelve en esa pared con el jovencito, y después la definición de Mayulu al primer palo, también un error o una jugada en la que por supuesto Sommer pudo haber hecho más, pero bueno, el remate lo hizo de este chico que marca en una final de Champions cuando había entrado hace pocos minutos. Bueno, la verdad que al PSG se le dio todo, se le abrió el arco, hizo 5 goles, se le dio gusto de que este chico haga un gol. Hizo un gol Carabasquel. Creo que faltó el gol de Dembélé, que repito, para hizo una final bárbara, pues le faltó el gol nomás y demás, pero hizo un gol Carabasquel, hizo 2 de Güey. La verdad que le salió todo al conjunto de Luis Enrique. Los números finales, de la segunda parte, 10 remates del conjunto del Luis Enrique, 3 al arco, hizo 3 goles en la segunda parte, también mucha efectividad por supuesto, y 6 remates del Inter, solamente 2 al arco, lo he dicho, esa de Thuram, y la otra, un remate de fuera del área que fue atajado por Donnarumma. También, por supuesto, que el resultado también se aplica mucho desde la efectividad de cada al arco, porque si el PSG tuvo, creo que fueron 23 remates en total en todo el partido. En cuanto a los remates al arco, fueron solamente 8. Hizo 5 goles. Habla mucho también, por supuesto, repito, de su efectividad. Como en la segunda parte tuvo 3 remates al arco e hizo 3 goles. Repito, hablando mucho de esa efectividad que tuvo de cada al arco. También un poco vengándose, por así decirlo, o le dio de su propia medicina al Inter. Porque el Inter en semis, recordemos que ante el Barcelona, creo que si no recuerdo mal el dato, y si no corríjanme, en total, en la serie en general, tiene 10 remates al arco ante el Barcelona. Hace 7 goles. Una efectividad totalmente muy, pero muy alta. Y lo dicho, el PSG en esta final tiene 8 remates al arco y hace 5 goles. También una efectividad muy, pero muy alta. Por eso repito un poco esto de que el conjunto parisino le dio un poco, ¿no?, de su propia medicina al, repito, el conjunto italiano. Así que lo he dicho, de la final, después no mucho más. Traté de analizarla, el video me quedó muy largo, pero bueno, creo que lo meritaba para hablar de esta final en Champions, porque encima, bueno, esto yo lo estoy subiendo seguramente a martes, así que ya pasaron varios días. Así que bueno, por lo menos quería hacer un video bastante, por lo menos, bonito, por así decirlo. Un video, por supuesto, un poco más preparado. Así que bueno, por supuesto que los leo en comentarios con lo que les haya dejado la final, qué piensan, y bueno, por supuesto cualquier cosa los leo en comentarios si se agradece muchísimo. Después la final la figura del partido, repito, me encantó Dembélé, por supuesto Vitinha hizo una final bárbara, también me paseó dentro del podio. Doué con los 2 goles de la asistencia, también por supuesto fue elegido el MVP justamente, y demás. Fabián Ruiz también me gustó mucho su final. Por ahí pasó un poquito por debajo del radar, pero me gustó mucho la final de Fabián Ruiz. Después bien Hakimi, bien Nuno Méndez. Carabasquel también lo he dicho, me gustó mucho el georgiano. Joao Neves por ahí fue el menos, pero la verdad que tuvo un trabajo muy importante, como veíamos en ese trabajo sobre presión, sobre Mkhitaryan y así todo. Bueno, Joao Neves es un jugador que también me gusta mucho a mí, pero que por ahí el otro día fue por el que menos destacó.
por así decirlo, pero igualmente hizo una buena final. Lo dicho, Pacho, Marquinhos, una grandísima final de ambos como pareja. Y Donnarumma, cuando le tuvieron que llegar esa pelota, la atajó. Así que una jornada totalmente redonda para el PSG, que repito, ganó su primera Champions. Un gran campeón, un merecido campeón. Y un campeón que solamente sea muy, pero muy recordado por lo que hizo durante toda la edición. Porque recordemos que en la fase de liga estuvo cerca de quedarse afuera. Le gana ese partido al City en el Parque de los Príncipes 4-2. Y después le gana 4-1, perdón, al Stuttgart con un hat-trick de Dembélé en el partido que, si el conjunto parisino perdía, creo que quedaba fuera o dependía de otro resultado para seguir en la Champions. Y la verdad que, repito, eso también creo que hace aún más valiosa la Champions que finalmente ha hecho el equipo. Así que, repito, chavo por este equipo, realmente me pareció un equipazo y demás. Gran laburo de Luis Enrique, lo he dicho también, por supuesto, en una situación especial para él por lo sabido. Así que, repito, un gran campeón y no mucho más. Así que lo dicho, los leo en comentarios, por supuesto, con lo que les haya llegado a la final. Si piensa que me faltó algo del partido, si piensa que me faltó alguna clave por destacar y demás. Y pues la verdad que no mucho más. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si les gustó, que lo compartan, que le sigan el resto de mis redes. Y bueno, después, por supuesto, ya saben todo por todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido. Y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video. Soy Mateo Tejeda y ahora sí, nos estamos viendo en un próximo video.